algunos millares de tonalidades del color. Hoy apenas si percibimos los 7 colores del prisma solar y algunas pocas tonalidades. La vista está degenerada. Raros hoy son los que tienen una vista regular, no buena, sino regular. Que en la Lemuria se usaban 201 vocales, ¿okay? 300 consonantes y 51 vocales, que eran debidamente articuladas. Fue degenerando la capacidad del lenguaje. Y hoy apenas si usamos nosotros el alfabeto del idioma que parlament. El olfato en Babilonia fue extraordinario. Había una escuela que se dedicaba precisamente al estudio del olfato, del sentido del olfato. Claro, fue cancelada, sellada, porque aquellas gentes tenían una capacidad olfativa tan extraordinaria que podían mediante el olfato descubrir los turbios negocios del gobierno, incluyendo las mordidas, entre paréntesis. Total, el rey la canceló. Así pues, venimos en procesos de degeneración. Los hombres de la Lemuria podían hablar en el orto purísimo de la divina lengua que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Entonces, por ese lenguaje se podía hablar a los elementales del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, y los lemures tenían poder sobre los elementos. ¿Hoy qué? En nuestra torre de Babel solamente hablamos en lenguas que ya no tienen ese poder. Hemos involucionado, los poderes que otrora tenía la humanidad se perdieron. Actualmente se suceden a nuestro alrededor miles de fenómenos físicos, ya no hablo psíquicos, sino físicos, y que la humanidad no es capaz de percibir. Con la conciencia dormida, el humanoide solamente percibe 1/millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a su alrededor. Óiganlo bien, 1/millonésima parte de fenómenos físicos es lo que alcanza a percibir la conciencia del humanoide. Hay multitud de fenómenos físicos que a nuestro alrededor suceden y que no son percibidos ni por los mejores científicos de las facultades. Entonces lo que hay ahora es involución, degeneración, de la cual solamente es posible salir mediante la transmutación sexual y la disolución del ego animal. Esa es mi respuesta. A ver, hermano. Como máquina, me pregunto y yo me contesto. Me he preguntado muchas veces sobre el eslabón perdido que tantos hombres de ciencia han buscado en el Yeti, el Tíbet, etc. Hace poco me contesté que el eslabón es el sol interno que debemos despertar en Dios y el perdido son estados. Quiero que ustedes... Mira, voy a decirte una tremenda verdad. Existe por ahí entre las inquietudes intelectuales del mundo el famoso problema aquel del hombre y del mono. Algunos sostienen que el hombre viene del chango, otros que el chango viene del hombre. ¿De cuándo se agita la opinión pública con el mismo problema y luego duerme nuevamente miles de años? Es por oleadas. Hay épocas en que la gente le entra la fiebre por ahí. Vuelven a la misma cosa, a saber quién viene de quién. ¿Y cuál es el eslabón que une al hombre con el chango, con el mono? El famoso eslabón perdido. Repito, algunos piensan que el hombre viene del mono, otros que es al revés, que el mono es el que viene del hombre. Al fin nadie sabe quién viene de quién. Mas la cruda realidad de los hechos es que en la época de la Lemuria,
sobre todo a fines, en la época, dijéramos, post-lemúrica, algunos animales intelectuales se cruzaron con ciertas bestias de la naturaleza, ciertos elementos masculinos, se cruzaron con bestias femeninas, y de ahí resultó cierto tipo de monos, simios. Después, cuando la Atlántida se sumergió entre el fondo del océano, quedaron aisladas en algunas regiones de la Tierra ciertas mujeres, que a su vez también se cruzaron con bestias masculinas. Y ya desde ahí resultó otro tipo de chango, de monos, chivos, orangutanes, etc. De manera que la cruda realidad es que esa clase de simios, los monos, los changos, los orangutanes, los gorilas, vienen de la raza humana. Si pudieran hablar en nuestro lenguaje y hacer un mitote de todos esos changos que están encerrados en Chapultepec, en México, podrían bien decir: nosotros somos los hijos de ustedes, nosotros los representamos a ustedes, nosotros somos el resultado de sus barbaridades, nosotros somos el resultado de sus bestialidades, nosotros los acusamos a ustedes porque ustedes nos dieron la vida. Perversos, vagabundos. Pero los pobrecillos no pueden decir eso y tienen que permanecer encerrados en sus jaulas, sirviendo ahí de crudo testimonio sangrón para todos los pobres animales intelectuales. De manera que buscan el eslabón que une al hombre con el chango. Pues esa clase de bestias que sirvieron de eslabón, tanto al final de Lemuria como de Atlántida, ya desaparecieron del escenario de la naturaleza. Que no los busquen más. Mejor es que se encarguen de eliminar de su interior lo que hay de bestialidad. He dicho. A ver, hermano. Repite, que no puse atención. Que es quinto, ¿no? Ajá. Entonces quiero saber qué es una contracción o otra cosa. Porque cerramos los ojos, todo el tiempo nos cambia la respiración, no siento que por ejemplo las figuras no me quiero que te ayudan, que es una cosa bueno, sí, comprendo. Indudablemente el translúcido trabaja. Existe en el ser humano dos tipos de imaginación. La una la podríamos llamar nosotros la imaginación intencional, y esta es el translúcido. Con ella se capta el mundo astral y sus figuras, o las maravillas del mundo de la mente, o las cosas extraordinarias del mundo causal, etc. Existe también otro tipo de imaginación. Quiero referirme en forma enfática a la imaginación mecánica. Esta, incuestionablemente, es la fantasía. Está formada con los desechos de la memoria. Es incoherente, insípida, insustancial, inodora, no sirve. El pintor, en el artista, que se educa espiritualmente, funciona naturalmente. La mente, digamos, la imaginación creadora, el translúcido que puede percibir lo real en los mundos superiores y para plasmarlo después con su mano artística en el lienzo. Así pues, estás usando el translúcido y eso es encomiable y maravilloso. Eso está. Ellos persiguen conquista del mundo material, inclusive que hacen que sea más material, sea más, o sea que si predican según eso, sea una gente, si es algo espiritual que está quitarle todo el mundo y no sea cierto,
No debemos pronunciarnos contra ninguna raza, porque los judíos es un pueblo como cualquier otro pueblo en el mundo. Y en un pueblo hay de toda clase de gentes. Las hay buenas, las hay malas, las hay creadoras, las hay destructoras, lo hay de todo. De manera que pronunciarnos contra un pueblo sería absurdo. Eso es todo. Por ejemplo, a veces uno ve unas imágenes que cree haberlas vivido antes y piensa si es un sueño o una reencarnación. Pues eso depende. Cada caso es muy particular, cada caso es muy individual. Cada imagen hay que examinarla. No se puede contestar eso de forma generalizada. Muchas veces en sueños podemos nosotros vivir escenas que pertenecen a vidas anteriores. En esos sueños muchas veces podemos vivir ciertos dramas, comedias y tragedias que no coinciden con la época actual. Obviamente, tales sucesos pertenecen a vidas anteriores, a vidas pasadas. Eso es todo. ¿Esos días pasados está vivido uno o son imágenes nada más? Cuando digo vidas pasadas me refiero a las vidas anteriores que todo ser humano tiene. ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? A ver, habla. Bueno, yo tengo un poco un video que hacer una calle basada, seguramente que está haciendo un trabajo. ¿Cómo dices? Barájamela más despacio. ¿Cómo me quedó usted? Yo venía, que yo hacer mucho calle basada, y tengo que me quedé que yo venía a salvar. El Kalki Avatara está aquí adentro. Mi persona no vale nada. La obra lo es todo. ¿Entendido? Persona, repito, no vale nada. El Kalki Avatara está aquí adentro. Él es él. Lo que importa es él, no mi persona. El ser es lo que tiene, mi ser, la parte superior de mi ser, es el avatar. Pero la persona vale, fine, ¿sí? He dicho. Creo que hemos terminado esta noche, mis estimables amigos. Gravitacional en Tifalet decía que opinaba, bueno, antes, ahora pero usted parece que va a entender que su centro de gravedad estaba en Yesod. Yo dije que el centro de gravedad de la gnosis, el mensaje de Acuario de Maestro Samael, tiene su centro de gravedad en el Hijo del Hombre, en Tiferet, y que es semejante o igual al centro de gravedad de la enseñanza que dio el gran Jalil Jesús. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado, maestro? Está en lo correcto. Y es claro que toda religión confesional tiene su centro de gravedad específico. Si estudiamos juiciosamente el budismo esotérico y trascendental, podemos evidenciar que es demasiado abstracto, demasiado profundo, que pertenece a ciertos estados del ser trascendental. Esto nos permite deducir con pleno acierto que el centro de gravedad específica de la religión budista es Keter, el anciano de los días, el viejo de los siglos. Ahora bien, si analizamos la religión egipcia, o náhuatl, azteca, maya, zapoteca,
Elsa o Caldea.